Buenas noches. Dando continuidad con nuestros apuntes de derecho mercantil, seguimos en el análisis de los temas abordados por el texto Derecho de Sociedades, escrito por el doctor Wilson Iván Morgenstern, profesor universitario, como ya lo hemos enunciado en otros videos. Y vamos en el tema del contrato de sociedad y esos requisitos de validez del contrato de sociedad. Recordemos entonces que los requisitos de validez del contrato de sociedad están establecidos en el artículo 101 del Código del Comercio. Y para que este contrato sea válido respecto de cada uno de los asociados, es necesario que haya capacidad legal de la parte de los asociados, el consentimiento que debe estar exento de error esencial, como ya sabemos, fuerza o dolo, y que las obligaciones que se contraigan los socios asociados tengan objeto y causa lícita. Aquí no cambia nada, sabemos que este es un contrato que debe tener los elementos esenciales del consentimiento y los elementos esenciales de todo contrato, solo que este es un contrato de carácter mercantil. Entonces, en este orden de ideas, vamos a verificar el tema de la capacidad, primero para ser socio. El doctor Wilson las discrimina de una manera muy lógica jurídicamente, y es la capacidad de las personas naturales y la capacidad de las personas jurídicas. Y establece aquí, nos señala el artículo 103 del Código del Comercio, que establece: ningún incapaz, ni los absolutos ni los relativos, pueden ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita. Ahora bien, la razón de ser de esta prohibición estriba en que las causales de incapacidad contenidas en el citado ordenamiento jurídico son una medida de protección del patrimonio de quienes los declaran incapaces. Así las cosas, si tenemos en cuenta la disposición de la 294 del Código del Comercio, establece que todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria y ilimitadamente por las operaciones sociales. Entonces, fíjese que allí, lógicamente, primero hay que revisar la capacidad de la persona natural e identificar en qué modelo societario me encuentro, porque en el evento de que esté en el modelo societario en el cual, por ejemplo, sociedad colectiva, en el cual todos responden solidaria e ilimitadamente, pues será un poco complejo y delicado que uno de los socios no tenga capacidad negocial, ni ocasión negocial para poder hacer parte de la sociedad. Asimismo, señala acá el artículo 323, predica la responsabilidad solidaria y limitada de los socios gestores de las compañías comanditarias por las operaciones sociales. Lógicamente, porque usted sabe que el gestor es el que gesta el negocio, entonces, como gesta el negocio, tiene una responsabilidad solidaria. Bien, entonces se puede entender el porqué de la prohibición para todos los incapaces de intervenir como asociados en estas clases de modelos societarios, como son las sociedades en comandita, donde hay gestores, ¿cierto? Y en las sociedades colectivas, donde la responsabilidad es solidaria e ilimitada. Asimismo, señala el doctor Wilson, la prohibición de que los incapaces intervengan como socios colectivos o gestores en las compañías colectivas o comanditarias, respectivamente, radica en el hecho de que esta clase de socios se encuentran facultados legalmente para administrar los negocios de la sociedad, y no resulta lógico que de esta prerrogativa legal hagan unas personas que no tienen el suficiente discernimiento. Si una persona es incapaz, como sabemos, el colectivo y el gestor tiene que necesariamente administrar la sociedad dentro de la sociedad colectiva, el socio colectivo dentro del gestor, el gestor es el que administra la sociedad, entonces tiene que tener plenas facultades para conocer el negocio que está haciendo. Por esta razón, pues ahí se estudia la capacidad. Ahora, la capacidad de las personas jurídicas. Señala aquí el doctor Wilson, para que una compañía mercantil pueda ser válidamente socia o accionista de otra sociedad, se hace necesario que en el objeto social de la primera esté contemplada la posibilidad de intervenir como asociada de otras compañías. Por supuesto, ya hemos visto que la capacidad de cualquier sociedad está en su objeto social. Y si una persona jurídica denominada sociedad quiere hacer parte de otra sociedad, en su objeto social debe estar descrito que puede hacer parte de otra sociedad para que tenga capacidad legal para hacerlo. O que la sociedad receptora de la inversión desarrolle el mismo objeto social o tenga negocios complementarios a los de la compañía inversionista, y contar con la autorización del órgano competente social conforme a los estatutos. Así las cosas,
para que una sociedad comercial entonces intervenga en otra sociedad comercial o quiera ser parte de otra, tiene que estar establecido que lo puede hacer en dónde, en su objeto social, que en el objeto social es el derrotero y le da la capacidad de obrar a una sociedad legalmente. Señala aquí algo importante el doctor Wilson y es, en consecuencia, si una sociedad comercial interviene como asociada en otra, sin que esta posibilidad esté contemplada en el objeto social, vamos a ver la consecuencia. De la primera de ellas, su intervención estaría visada en nulidad relativa. ¿Por qué nulidad relativa? Si no está la actividad, no está que puede hacer parte de esta sociedad, pues puede ser modificado el objeto social como ya lo sabemos. En primera instancia relativa porque puede ser modificado ese objeto social, bien sea con un otro si en el documento privado, con una escritura de adhesión o una escritura aclaratoria, si la sociedad se constituyó por escritura privada. La nulidad relativa. Esa nulidad relativa está inspirada en el hecho de que la ley quiere impedir que las compañías se obliguen con negocios que no corresponden a su objeto social. Entonces, los negocios a los que yo me obligo, por eso la capacidad está en el objeto social, debe estar descrito en el objeto social. Segundo, solamente puede ser alegada por la sociedad misma. Tercero, puede ser saneada por la prescripción de 2 años. Entonces, allí estaría como tal la capacidad de las personas naturales y las personas jurídicas dentro del contrato de sociedad. El otro elemento dentro del contrato es el error. Entonces el error está dentro del consentimiento. Ese consentimiento debe estar exento de vicios, ¿sí? Ese consentimiento. Y un vicio sería el error y el otro entonces sería como tal el dolo, el objeto ilícito, la causa ilícita. Entonces vamos a ver el error. Entonces el doctor Wilson acá nos habla del error esencial que está establecido en el artículo 101 del Código de Comercio, como nosotros ya lo manejamos. Y es ese móvil que determinó la creación de la sociedad del acto del contrato y ese móvil que debe ser conocido por las partes, esa motivación. La presencia de esta especie de error, señala acá, genera la nulidad relativa. Se comprueba demostrando que los asociados no habrían contratado de haber conocido su existencia, pero se hace necesario que los móviles o motivos determinantes del negocio jurídico societario y sobre los cuales recae esta movilidad de error sean conocidos por los asociados. Entonces, ese error esencial es no que los asociados no hayan, o sea, como tal, sin que hayan conocido el móvil del negocio, esa causa como tal de hacer el negocio, ¿cierto? Y los móviles del contrato de sociedad como tal, esos hechos determinantes que hicieron que ese contrato de sociedad existiera. Entonces allí habría ese error esencial si los asociados no conocen ese hecho determinante. Otro sería el error acerca de la persona, ¿cierto? Y señala acá el doctor Wilson el artículo 107 del Código del Comercio. Y esta clase de error, señala acá, viciará el consentimiento y en consecuencia genera nulidad relativa del negocio jurídico, según el 104 del Código del Comercio, cuando el contrato se celebre en consideración a la persona de los asociados como en la sociedad colectiva respecto de cualquiera de los socios y en la comanditaria respecto de los gestores o colectivos. Dicho de otra forma, el error acerca de la persona de uno de los asociados solamente viciará el consentimiento cuando el factor determinante de asociación lo constituya intuito persona. En una sociedad comanditaria, pues el gestor debe ser el gestor y no puede ser otro porque es el gestor el que tuvo la idea del negocio y el que va a administrar la sociedad. Entonces, es un error que no puede, viciaría el consentimiento si hay error en la persona del gestor, el ejemplo, en la sociedad comanditaria. Otro que vamos a trabajar de los vicios del consentimiento dentro del contrato de sociedad es la fuerza. Aquí el doctor Wilson cita al doctor Ospina y volvemos a reiterar lo que ya hemos visto en civil y es la fuerza es toda presión física o moral que se ejerce sobre una persona para inducirla a prestar su consentimiento en un acto jurídico. Dicha presión entonces genera en la víctima un sentimiento de miedo o de temor que lo coloca en un estado de necesidad definitivamente.
y le resta entonces en este caso la libertad de decisión requerida por la ley para cualquier manifestación de la voluntad privada. Entonces sabemos que la fuerza es eso que impregna para que yo tome o el socio al asociarse tome una decisión que voluntariamente no quiere hacer, pero que está influenciado por cualquier acto de fuerza o de temor que coacciona su voluntad privada, ¿cierto? Entonces allí estaría la fuerza dentro del contrato de sociedad. Y finalmente vamos a revisar el dolo. Cita aquí el doctor Wilson el artículo 1509 del Código Civil, plenamente aplicable a los negocios mercantiles. Como ya sabemos, de derecho mercantil podemos ir a las fuentes civiles, que es fuente principal del Código del Comercio, podemos ir allí, y al artículo 822 del Código del Comercio, que erige al dolo como un vicio al consentimiento, el cual al tenor del inciso final del 63 del Código Civil consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro. Ahora bien, para que el dolo pueda viciar el consentimiento, debe ser obra de una de las partes y aparecer claramente, si no hubiera sido por el dolo el que lo sufrió no hubiera contratado. Es decir, el dolo debe probarse, debe poderse probar y debe poder estar ahí y debe como tal la causa estar que el contrato no se hizo, no se llevó a cabo porque el dolo se hubiese presentado en ese momento y debe probarse como ese nexo como tal de causalidad entre que no se desarrolló el contrato, no se pudo llevar a cabo por ese dolo, por ese actuar doloso de la persona que haya intervenido en ese momento, y así vicia el consentimiento de la persona y esa manifestación de la voluntad y decir sí al contrato de sociedad porque está el dolo inmerso en esa posibilidad de haber contratado, en esa posibilidad de haber decidido. Ya habiendo terminado el consentimiento, vamos a ver el objeto y la causa, objeto ilícito y la causa ilícita. El artículo frente al objeto ilícito, reza aquí, establece el doctor Wilson, el artículo 104 del Código de Comercio señala que hay objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen los asociados, es decir, los socios en la empresa, o la actividad social sean contrarias al orden público. Es decir, que las actividades sean ilícitas, a lo que se va a dedicar la sociedad, sean actividades contrarias a la norma o actividades que no están permitidas por la ley para ser desarrolladas. Resultando entonces claro que la norma está haciendo uso del término objeto en dos sentidos. Objeto como el contenido de las prestaciones a las que se obligan los asociados. Las obligaciones a las que se obligan los asociados dentro del contrato deben ser lícitas. Si son ilícitas, ahí hay objeto ilícito. Y segundo, objeto como el contenido de las prestaciones que se obligan los asociados y el objeto como la actividad económica de la compañía. Y entonces ahí hablamos claramente a lo que se va a dedicar la compañía, que la actividad debe ser lícita. Entonces, ni que las prestaciones que van a cumplir los asociados o socios dentro de la sociedad sean ilícitas, ni las actividades que se van a desarrollar por la compañía o la sociedad sean abiertamente contrarias a la norma, es decir, sean ilícitas. Y ahí entonces estaríamos frente al objeto ilícito según lo definido y lo que podemos aplicar acerca del objeto ilícito y según lo definido por el doctor Wilson. Ahora, la causa ilícita. Establece aquí el doctor Wilson, de conformidad con la segunda parte del inciso tercero del 104 del Código del Comercio, hay causa ilícita cuando los móviles que induzcan a la celebración del contrato contraríen la ley o el orden público y sean comunes o conocidos por todos los socios. Entonces la causa, el símil es el móvil, la causa es el móvil, la motivación es la causa. Y que esa causa sea contraria a la norma de carácter público, ¿cierto? Y que sobre todo esa ilicitud como tal, esa causa ilícita sea conocida por los socios. Para que pueda decirse que existió la causa ilícita de ese móvil, ellos deben ser conscientes de esa causa y ser conocida por ellos. Así las cosas, señala aquí el doctor Wilson, lo que permite concluir que si un móvil
ilícito se presenta en uno de los asociados, se invalidaría su relación contractual. Pero para que la causa ilícita anule todo el contrato de sociedad, esta debe ser conocida por todos los contrayentes. Entonces, fíjese que puede ser que la causa ilícita sea conocida por uno de los socios, ¿cierto? En ese caso, invalida esa relación de ese socio con relación a la sociedad. Pero cuando la causa ilícita anula todo el contrato de sociedad, cuando lo anula todo, es porque todos los socios conocen esta causa ilícita. De otra parte, el doctor Wilson cita acá a Neira, al doctor Neira, y señala que también que el doctor Neira señala que habrá causa ilícita cuando mediante una actividad lícita se pretenden contrariar las buenas costumbres o las normas legales cuando, por ejemplo, se busca evasión de impuestos o el desconocimiento de los derechos del cónyuge o de los hijos, entre otros. En ese orden de ideas, aquí entonces vamos con el tema de los apuntes, señalando el objeto ilícito, la causa ilícita, y trabajamos entonces acá los requisitos de validez del contrato. Como el primero ya lo trabajamos, la capacidad para ser socio de la persona natural o jurídica, el consentimiento que debe estar desprovisto de los errores del consentimiento como son el error, la fuerza y el dolo, ¿ok? Y finalizamos con el objeto y causa ilícitos dentro del contrato de sociedad para de esta manera abordar estos temas, y pasaremos a un temita final que es la validez de las sociedades en familia. Y recordemos acá algo puntual que el doctor Wilson nos recuerda, y es la validez de las sociedades entre familia, y está en el artículo 102 del Código del Comercio, donde el 102 del Código de Comercio nos señala que es válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros sean los únicos asociados. Es importante tenerlo en cuenta. Los cónyuges conjuntos o separadamente podrán aportar toda clase de bienes a la sociedad que formen entre sí o con otras personas. El análisis que hace el doctor Wilson a las sociedades, a la validez de las sociedades de padres, entre padres e hijos, señala lo siguiente: si concordamos esta disposición con la contenida en el artículo 103 del Código del Comercio, la cual permite que los incapaces, dentro de los cuales se encuentran los menores de edad, puedan intervenir como asociados por conductos de sus representantes o con su autorización, según el caso, en las compañías en las cuales los socios limitan su responsabilidad en montos o aportes, fácilmente se puede concluir que las sociedades de familia pueden hacer parte en calidad de asociados. En las sociedades de familia pueden hacer partes en calidad de asociados los hijos menores de edad. Claro que sí, porque si los incapaces con autorización pueden hacerlo, entonces en este caso, con autorización de los padres perfectamente puede hacerlo el menor, puede tener representación en la sociedad siempre y cuando esté representado pues por un mayor de edad, y pueda ser parte de la sociedad. Este es el análisis. Entonces, con esto terminamos este temita con los requisitos de la validez los requisitos de validez del contrato y las sociedades entre padres e hijos. Gracias.